get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we about to turn up. Lo cual tendré que rechazar debido a los problemas en el norte. También deseará que Sansa se case con Joffrey, que se cree que es el bastardo de Ser Jaime, al igual que el resto de los hijos de Cersei. No puedo permitir que ninguno de mis hijos se comprometa o se case con ninguno de ellos. Jon y Sansa se casarán esta noche. Su padre le lanzó a su madre una mirada incómoda. Estoy contenta con el matrimonio, sonrió, volviéndose hacia Jon. Serás un marido amable para ella, ¿verdad, su gracia? Eso casi detuvo a Robb en seco, algo no iba bien. Sí, Lady Stark. No haría nada para hacerle daño. Moriré por ella. Jon sonrió a Sansa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se casan Jon y Sansa? ¿No somos Targaryen?, preguntó Robb, disgustado ante la idea de que sus hermanos se convirtieran en marido y mujer. Eso no es cierto, dijo Ned, mirando a Jon, que asintió en respuesta. Jon no es mi hijo, es el hijo de Lyanna. De ella y de Rhaegar. Estuvieron casados, Jon es un Targaryen legítimo, es el legítimo rey de los 7 reinos. Añadió Sansa. 7 infiernos. Robb se quedó atónito. Aunque no explicaba todos los extraños comportamientos que mostraban sus hermanos, algunos ahora tenían sentido. Sin embargo, eso planteó más preguntas que respuestas. Pero por ahora, lo único que resonaba en su mente, Jon nunca fue su hermano y ahora acabará acostándose con su dulce e inocente hermana, que era demasiado joven para casarse. Lo que quería saber era por qué tanta prisa. ¿Por qué ahora? No puedo dejar que ninguna de mis hijas se acerque a Robert. Querrá que Sansa se case con su hijo y no pasará desapercibido para él lo mucho que Arya se parece a Lyanna, dijo Ned. Necesitan estar lejos de Invernalia cuando el rey les visite. También necesito un orden el don para establecer que Enscron, se volvió hacia Jon. Supongo que conoces a Mance. Sí. ¿Crees que puedes convencerle para que pare las redadas y así podamos preparar un lugar donde se puedan quedar?, preguntó Ned. Creo que se puede llegar a un acuerdo. No se arrodillará ante mí, no esperaré que lo haga. ¿No sería Tormund una mejor opción?, preguntó Sansa. Jon negó con la cabeza. Puede que pueda convencer a Mance, pero ahora mismo, ninguno de los dos tiene motivos para confiar en mí, miró al padre de Robb. Necesitaré que escribas al Lord Comandante. No puedo ir sola, tiene que ir con algunos hombres. Sé a quien quiero llevar, aunque tendré que entrenarlos yo mismo. Aún no soy rey, pero como guardián del norte, puedes pedir que se les permita servirme a mí en lugar de a la guardia. Puedo entrenarlos mejor que Ser Alicer. Son hombres en los que sé que puedo confiar. Robb estaba confundido. ¿Cómo conocía Jon a los hombres de la guardia? ¿Cómo sabes que puedes confiar en ellos? Sabrás cuando llegue el momento adecuado para que te lo cuente, dijo Jon. Pero cuando vaya al norte, más allá del muro, te necesitaré en Enscron para cuidar de las chicas. Ejem. Arya tosió. Es por las apariencias. No se puede dejar a 2 niños solos, independientemente de tus capacidades, dijo Jon, lo que enfadó a Arya. Robb miró a su madre, que también parecía confundida por la situación. Fue Sansa quien pareció darse cuenta de que había alguna necesidad de aclaración. Jon, Arya y yo tenemos conocimiento de algunos eventos futuros. Por eso tenemos nuevas habilidades. Los dragones deben ser traídos de vuelta al mundo y el ejército de los muertos marcha hacia el muro. Nos dieron la vista, dijo. Robb miró a su padre, que parecía bastante cómodo con la explicación. ¿Cómo puedes demostrarlo?, preguntó su madre. Ned levantó un papel. Supe esto el día después de que encontramos a los wargos. Puede que Jon ni siquiera estuviera muerto cuando me lo dijeron. También sabían de Jon, incluso de su nombre, de dónde nació. Cosas que no podían saber. Prometí que confiaría en ellos si lo que me contaban se cumplía, y así fue. Robb no debería haberles creído, pero sabía que existían algunas formas de magia. La vista verde era algo real, aunque raro. Nunca había conocido a un vidente verde. Pero algo había sido un cambio drástico en sus hermanos, ver el futuro tenía sentido, pero solo si lo habían vivido. Robb esperaba que no fuera así. Sin embargo, había una emoción al saber lo que el futuro podría deparar. Decidió no descartar sus habilidades por ahora, y solo cuestionar las cosas que podían hacer, no lo que sabían que iba a pasar. Deja que aprendan a confiar en él antes de abrirse. El problema que tendrían Jon, Sansa y Arya era convencer a su madre. Al ser de las tierras de los ríos, no tenían magia de la misma manera que los del norte.
Por ahora, te creeré. ¿Por eso estáis todos actuando raro? Los tres asintieron. Arya intentó explicar un poco más. Tenemos 7 años más de conocimiento y experiencia que nuestra edad física. No tiene sentido contarte tu futuro, ya que haremos cambios fundamentales. Todo será diferente. Sin embargo, os lo contaremos más adelante cuando estemos seguros de que no podrá repetirnos la experiencia, dijo Sansa. Eso suena, como si hubiera verdades incómodas, dijo su madre con cautela. La larga noche se acerca, y los muertos vienen con ella. Debemos estar preparados para luchar, si no, todos estaremos perdidos. Jon hablaba con tanta confianza y presencia que Rab sospechaba que se había convertido en el rey que se suponía que debía ser, lo cual tenía mucho más sentido. ¿Hay algo más que podamos averiguar de la situación actual?, preguntó su madre. La tía Lisa ha dejado desembarco del rey. Ha regresado al nido de águilas con el primo Roben. Respondió Sansa, algo en la punta de la lengua como si quisiera continuar, pero se estuviera conteniendo. Después de cenar, visitaremos todos el bosque de los dioses. Jon y Sansa se casarán. Por supuesto, no habrá ropa de cama. Mañana viajarán a Kingscrown, dijo su padre. ¿Puedes organizar que los hombres les acompañen mañana?, preguntó mi madre. Madre, no necesitamos ayuda. Jon y yo somos muy capaces, dijo Arya con una leve sonrisa. Tengo fe en que Jon está bien equipado con la espada, pero tú sigues siendo una niña, frunció el ceño Catelyn. ¿Has oído hablar de los hombres sin rostro?, preguntó Arya. En circunstancias normales, esa sería una pregunta extraña. Los hombres sin rostro eran figuras legendarias, capaces de disfrazarse de otras personas matándolos y usando sus rostros. Eran los asesinos definitivos y más letales. Estas personas eran asesinos fríos y siniestros, que no tenían ningún respeto por la vida humana. Un hombre sin rostro podía matar con espadas, dagas, tiro con arco, veneno y astucia. Si un hombre sin rostro te matara, no sobrevivirías. Si esto era en lo que Arya se había convertido, explicaría por qué parecía tan fría. Rab asintió. Por favor, Arya, no. Jon y yo somos perfectamente capaces de cuidarnos solos. Jon no está del todo a la altura de sus estándares habituales. Jon puso los ojos en blanco ante el comentario. Está demasiado delgado. Una vez que recupera su fuerza, puede enfrentarse a cualquiera. Dudo que haya alguien en los 7 reinos que pueda vencerle, dijo Arya. Así que, como puedes ver, sería mejor que fuéramos a Kingscrown solos, aunque los hombres tendrán que unirse a nosotros para empezar a trabajar. Sansa se volvió hacia Rab. Sé que no lo entiendes. Algún día lo harás. Jon y yo nos casamos porque tenemos que hacerlo, no hay otra manera, dijo mientras miraba a Jon, que asintió con la cabeza. Hay cosas que hay que hacer y que ninguno de nosotros querrá hacer. Peleas que no queremos luchar, pero debemos pelear, dijo Jon. Las personas que amamos morirán, quizá algunos de nosotros en esta sala caigan antes o durante la larga noche. Puedo decirte que ninguno de nosotros sobrevivió en lo que vimos. No solo en esta sala, sino que todos en este castillo caerán. Rab tragó saliva al pensar en lo que Jon le estaba diciendo. Una historia digna de la vieja Nan, pero con la veracidad de alguien que la había vivido. Jon continuó, si nos unemos. Y confías en los 3. Esta vez, puede que lo consigamos. Esta vez, sabemos qué hacer y tenemos tiempo para prepararnos. La última vez fue demasiado poco y demasiado tarde. Capítulo 8, Jon 3. Esa noche, Jon se reunió con Rab, Lady Stark y Arya, esperando a que Sansa llegara. Por supuesto, esta no era una boda cualquiera. En teoría, debería haber sido una de las bodas más grandes que Poniente hubiera presenciado jamás, pero al igual que la de sus padres, fue pacífica e íntima. Por suerte, esta vez, ambas familias aprobaron el matrimonio, aunque no fuera ideal para la pareja. Primero, Sansa estaba en el cuerpo de una chica de 13 años que no había florecido, lo cual, según cualquier estándar, estaba mal visto. Según el conocimiento del resto del reino, Jon era hermano de Sansa, lo cual era aún peor. Para empeorar las cosas, ambos eran adultos atrapados en esos cuerpos, pero con las emociones desbocadas de un adolescente burbujeando bajo la superficie. Una mezcla de su antiguo yo de la infancia y su personalidad al morir. Era una mezcla complicada, que requería más disciplina de lo habitual. Jon se sorprendió de lo bien que Rab había recibido todas las noticias. Aunque Jon sospechaba que era porque dudaba que Jon y Sansa pudieran consumar su matrimonio, dejando a su hermanita pura por toda la eternidad. Lo que Rab no entendería era lo hermosa que llegaría a ser Sansa. Incluso Jon pudo ver lo hermosa que era cuando apareció en la pared, sucia y desaliñada, y fue entonces cuando pensó que ella era su hermana. Cuando volviera a ser esa mujer, Jon habría sabido que no era su hermana durante mucho tiempo, se había adaptado a que fuera su prima. Sospechaba que la consumación no sería tan problemática como Rab sospechaba.
especialmente para Jon, ya que su corazón roto por Daenerys ya habría sanado para entonces. De hecho, ya se estaba recomponiendo. Sansa podría sentirse un poco diferente, aunque en su experiencia, era lo bastante pragmática como para respetarlo. Lo que más preocupaba a Jon era contarle al Septón Chayle sobre el matrimonio. Aunque se celebraba en el Bosque de Dioses, Lady Stark también quería que se pronunciaran las palabras de la fe de los siete, lo que significaba que necesitaban un septón que se casara con ellos. Jon no era seguidor de la fe de los siete y no interactuaba con el septón, pero Lord Stark creía que el septón Chayle sería lo suficientemente confiable para celebrar el matrimonio, aunque no supiera con quién se casaba. Por ahora, podía ver que el hombre murmuraba algo por lo bajo desde un libro, que Jon supuso que era una especie de oración. En la consolidación para casarse en el Bosque de los Dioses, colocaron pequeñas estatuas de los 7 dioses. Al lado de Jon estaba el padre y al lado de donde estaría Sansa estaba la madre. Jon estaba junto a Arab, que sostenía una vieja capa negra que una vez perteneció a Lord Stark. Lady Stark había cosido el sigilo rojo de 3 cabezas de los Targaryen en la parte delantera para simbolizar la herencia de Jon, algo que hacía que Jon se sintiera increíblemente incómodo. Había conocido su nueva identidad durante menos de 15 días, y ahora había vuelto a tener 16 años y estaba bajo el árbol corazón casándose. Cómo había cambiado la vida desde que le contó su secreto a Daenerys. Desde que estuvo en las murallas con Ed y Sam, hablando de que ellos eran los últimos 3. Jon juraría que había visto a Ed con ojos azules. Dioses, echaba de menos a sus amigos, iba a necesitarles de vuelta para apoyarle. Pero todo eso tendría que esperar, porque podía oír el crujido de pasos detrás de él. Jon miró a Arab, que asintió con la cabeza de forma sombría. Jon miró a su lado y vio a Sansa de pie a su lado. Llevaba un vestido recién hecho. Una réplica de su verde con el sigilo de lobo en la parte delantera, que él había comentado que le gustaba. Lo recordaba vívidamente. Esta vez no era verde, era blanco con un huargo gris y claramente llevaba la capa de doncella de Lady Stark, a lo que Jon sonrió a su futura suegra en señal de agradecimiento. El cabello de Sansa era suelto y llevaba una corona de rosas invernales en la cabeza, acentuando su color azul tulli. Jon tenía que admitir que era guapa, pero se sentía incómodo al ver a una chica de 13 años, que casi 14 años, era su esposa. Aunque en realidad tenía 20 años. ¿Quién viene ante los antiguos dioses esta noche?, gritó el Septón Chayle. Sansa de la casa Stark. Hija de Lord Eddard Stark, guardián del norte. Ella viene aquí para casarse. Gritó Lord Stark. Una mujer, legítima y noble. Viene a suplicar las bendiciones de los dioses. ¿Quién viene a reclamarla?, preguntó el Septón. Jon dio un paso adelante. Aegon de la casa Targaryen, un príncipe legítimo del reino. El Septón Chayle miró a Jon asombrado por un momento antes de recomponerse. ¿Quién la da? Lord Eddard de la casa Stark, guardián del norte. Lady Sansa, ¿aceptará a este hombre?, preguntó el Septón Chayle mientras Jon y Sansa se enfrentaban. Me quedo con este hombre. Sansa sonrió. Jon y Sansa se arrodillaron junto al árbol unos momentos y rezaron a los viejos dioses. El árbol susurraba al viento como reconociendo su unión. Tras un momento de oración silenciosa, se pusieron de pie. Mientras combinaban las ceremonias, el camuflaje se realizaría al estilo de la fe de los 7. La ceremonia de los antiguos dioses había terminado. Después, era para la fe de los 7, a pesar de no estar en un septo. Jon y Sansa se volvieron hacia el Septón Chayle. Ahora puedes encubrir a la novia y ponerla bajo tu protección, dijo, mientras Jon quitaba la capa de Sansa, se la entregaba a Lord Stark y la envolvía en la improvisada capa Targaryen que Arab sostenía para él. Mis señores, mis damas, estamos aquí ante los ojos de dioses y hombres para presenciar la unión de hombre y mujer. Una sola carne, un solo corazón, un solo alma, ahora y para siempre, anunció el Septón Chayle en voz baja. Ante los 7, sello estas 2 almas, uniéndolas como una sola para la eternidad, desenredó y sostuvo una gruesa cinta de seda gris. Jon extendió la mano derecha y Sansa sostuvo la izquierda junto a la suya. El Septón Chayle ató la cinta a sus manos. Miraos y decid las palabras. Jon se giró para mirar a Sansa, que hizo lo mismo. Padre herrero, guerrero, madre, doncella, anciana, forastera, soy suya y ella es mía desde este día hasta el fin de mis días. Padre herrero, guerrero, madre, doncella, anciana, extranjera, soy suya y él es mío desde este día hasta el fin de mis días, dijo Sansa con él. Reto a cualquier hombre o mujer a hablar en contra de este matrimonio. Llamó el Septón Chayle, y un silencio resonante resonó por el bosque. Que se sepa que Sansa de la casa Stark y Aegon de la casa Targaryen son un solo corazón, una sola carne, una sola alma. Maldito sea aquel que quiera separarlos. El Septón cerró su discurso. Jon y Sansa se miraron el uno al otro. Con este beso, juro mi amor y te tomo por mi dama y esposa.
Jon la miró mientras le daba un beso casto en la mejilla, haciéndola sonrojarse. Lord Stark se acercó para hablar con el septón Chayle, mientras las capas eran retiradas, dobladas y la original colocada de nuevo sobre el hombro de Sansa. Jon odiaba el hecho de que él y Sansa se hubieran casado en secreto, y para ella, era la tercera vez, solo esperaba hacer una mejora respecto a Tyrion, lo cual no era difícil. Regresaron al solar de Ned para planear el viaje a Kingscrown. Jon había decidido, mientras esperaba a Sansa, que necesitaba a sus amigos, especialmente a Sam, lo que significaba tenerlos a su lado en vez de llevarse el negro. Por supuesto, no eran un consejo, salvo Sam, y no eran de mucha utilidad como guardia real, pero ofrecían una especie de base, una protección solo para hombres de confianza. Jon iba a pedir a Lord Stark, como guardián del norte, que les perdonara por sus crímenes y anulara la decisión de Lord Tarly de obligar a Sam a tomar el negro, insistiendo en que sus servicios eran necesarios en Invernalia. Ed, PYP y Gren eran los otros que deseaba tener con él. Pronto Jon tendría que aventurarse al norte del muro, y estos eran los hombres que quería con él. Entrenarlos él mismo daría resultados más rápidos que ser Alicer. Se sentaron de nuevo con un poco de vino para una pequeña celebración matrimonial y para la siguiente parte de su proyecto, Kingscrown. En primer lugar, por favor no me llame su gracia cuando estemos en reuniones familiares pequeñas, me hace sentir incómodo, se volvió hacia Ned. Y segundo, necesito indultos para que los hombres no tomen el negro. Uno es el hijo mayor de Randall Tarly, tendrá que renunciar a sus derechos sobre Hornhill. Quizá formarse como maestre en algún momento. Me gustaría que trabajara con el maestre Luwin. Jon le dijo a Lord Stark. A lo que Arya y Sansa estuvieron de acuerdo. Jon le dio los otros 3 nombres que Lord Stark escribió, cuervos que serían enviados al final de la visita del rey. Los 3 escribieron los acontecimientos que sabían que tendrían lugar durante la visita del rey, el más impactante de los cuales fue la caída de Bran desde la torre derribada, un evento que Lady Stark estaba decidida a evitar. Una vez terminada la visita del rey, Rab se aventuraría al norte, a Kingscrown, donde ayudaría con el entrenamiento de Sam, Ed, PYP y Grenny, una vez que estuvieran suficientemente capaces. Irían al norte del muro para hablar con Mance Rayder, para permitir que algunos de sus pueblos se trasladaran al sur, permitiéndoles organizar el regalo para asentar a los pueblos libres. Rab y Jory se turnarían para quedarse con Sansa y Arya, aunque ellos eran bastante capaces de cuidarse solos. El único motivo de controversia era intentar evitar que Rab se hiciera cargo de la reconstrucción de la fortaleza y la ciudad. Fue entonces cuando Sansa se convirtió de repente en la feroz versión de la dama de Invernalia que Jon conocía, así que se sentó y observó cómo ella les daba el tipo de reprimenda a la que él estaba acostumbrado cuando la cagaba. Sansa, ¿cómo demonios puede una niña como tú reconstruir un pueblo entero? Rab negó con la cabeza. No sabes por dónde empezar. Ni idea. Sansa se puso de pie, su altura superando a Rab, que estaba sentado. Sansa se erguió, con las piernas ligeramente separadas en una postura militar casi relajada. Mi cuerpo puede parecer el de un niño, pero créeme, he visto y hecho cosas que nunca podrías imaginar. Tras la quema de Invernalia y la toma tomada por los Boltón, el castillo quedó en desorden. Gran parte necesitaba ser reconstruida. Aunque Jon fue importante en esa reconstrucción, después de que él fuera a Rocadragón, fui yo quien completó la construcción. Esta situación no es diferente. Mientras Jon estaba fuera, organicé que se recogiera la comida y que se fabricara la armadura. Dirigí Invernalia y el norte. Era efectivamente la reina de Jon. ¿Qué has hecho respecto a la gestión del norte? Sé todo sobre las necesidades del negocio, contactos en todo Poniente y Bravos para encontrar los mejores materiales y ofertas. Ya he hecho una lista de empresas que ayudarán, basada en el precio y la calidad. Entiendo el comercio y los impuestos. Puede que tú hayas tenido entrenamiento para dirigir Invernalia, pero yo lo he hecho. Si puedo reconstruir Invernalia en invierno, estoy bastante segura de que soy perfectamente capaz de hacer lo mismo con una pequeña fortaleza que cubre un pequeño trozo de tierra en verano. Se sentó molesta. Arya se inclinó hacia Rab. Ya te lo han dicho. Espera a que se enfade y lance dagas de verdad. Le lanzó a Rab una mirada cómplice mientras él tragaba incómodo. Para calmar la situación, Ned abrió el cajón de su escritorio y sacó un pergamino, entregándoselo a Jon. Lord y Lady White Stark de Kingscrown. Dioses, espero que Robert caiga en esto, suspiró. Solo espero que el Lord Comandante Mormón esté de acuerdo, dijo Jon. No es asunto tuyo dar tierras a un señor en el regalo, las tierras pertenecen a la guardia. No te voy a dar tierras. Te hago responsable de regenerarla. Es solo una medida temporal, dijo Lord Stark, y la Guardia de la Noche no se involucra en el Juego de Tronos. Les recordó Sansa. Mierda, afirmó Arya. Jugarían según las reglas de quien les dé suficientes hombres y dinero. Arya.
Lady Stark regañó, pero Arya simplemente cruzó los brazos y fulminó con la mirada a su madre. Incluso el Lord Comandante Mormón estaría dispuesto a involucrarse en la lucha si fuera por el bien de la guardia, dijo Jon. Lo habría hecho. Sé que no tenemos ningún papel en el ámbito de los hombres. Y esconder al hijo de Rhaegar Targaryen no es asunto suyo, ni siquiera del maestre Aemon. Lord Stark, dile que iré a hablar con él. Estás pagando por la regeneración de Kingscrown. Cualquier impuesto derivado del regalo irá directamente a los bolsillos del reloj, que ahora mismo está en una situación financiera desesperada. Así será como conseguirá su apoyo. Después de eso, me toca a mí hablar con el viejo oso. Entonces tenemos el problema de que Robert nos cree, afirmó Arya. ¿Te refieres a Lord Tyrion? Sansa alzó una ceja. Va a notar que algo va mal. Jon parece un Stark. Les diremos que Jon es hijo de Brandon con Asha Raden. Los Dayne ya le habían prometido a Rhaegar que cuidarían de Jon si algo le pasaba a Rhaegar o Lyanna. Se acordó que Jon sería criado como hijo de Azara, engendrado por Brandon. Ned se encogió de hombros mientras todos se miraban sorprendidos. ¿Por qué harían eso?, preguntó Sansa. Los Dayne eran leales a Rhaegar. Y Brandon puso un niño en el vientre de Azara, que ella perdió. Rhaegar prometió Jon a Azara si caía en batalla, ya que Lyanna sería vulnerable tanto ante Aerys como para Robert. Todos en la sala parecían sorprendidos con la noticia. Ned continuó con su historia, mientras que Jon podría fácilmente pasar por hijo de Azara y Brandon, independientemente de quién se pareciera. Muy pocos sabían que había perdido a su propio hijo. Pero Lyanna y Rhaegar murieron, lo que lo cambió todo. Encontré a Lyanna y luego llevé a Jon a Starfall, ya que no podíamos estar seguros de a quién se parecería, pero cuando quedó claro que se parecía a Lyanna y no tenía rasgos Targaryen. Así que lo reclamé como mi bastardo. No era responsabilidad de los Dayne, aunque ellos lo desearan. Azara, recién salida de la pérdida de su propio hijo, se unió a Jon e incluso lo nombró su heredero. Quería mantenerlo en Starfall, pero su lugar estaba aquí, en Invernalia. El dolor de perder a Brandon, a Arthur, a su propio hijo y luego a Jon fue demasiado para ella. Si vamos diciendo que soy hijo de Azara y Brandon, ¿por qué me habrías traído al norte?, preguntó Jon. Hay muchas razones para esconderte si fueras el hijo bastardo de Brandon y Azara. Si hubiera habido algún problema de herencia en Starfall, Jon habría tenido que involucrarse. Si Kat hubiera muerto al dar a luz a Rab y le hubiera pasado algo, Jon podría haber sido legitimado como mi heredero. Por supuesto, ahora hay un heredero de Starfall, así que ya no es un problema. En cuanto a nuestra historia a Robert, hay problemas en el norte. Le diré a Robert que te están nombrando Lord para que te den autoridad para encargarte de los asuntos. ¿Y por qué no contarle la verdad al rey Robert desde el principio?, preguntó Kat. Les decimos que no podría habértelo contado al principio porque ella se habría molestado al saber de la traición de Brandon. Estabas enamorada de él, la nuestra no fue una unión por amor. Ned suspiró. Entonces decimos que con los años se volvió más difícil decirte que mentí. No he tenido contacto con él en 9 años. Diremos que no hacía falta decírselo, no era importante. Me sorprende que hayas inventado una historia tan elaborada. Jon podía notar que Sansa estaba impresionada. Los Dayne y yo hemos tenido mucho tiempo para hablar del asunto. Gran parte de la mentira se basa en una verdad, en cierto modo. No es que me guste mentir, añadió Ned. Recuerda, toda mentira se basa en una verdad. Advirtió Sansa. Esto vale más que nuestras vidas, es para el futuro de todos. De vez en cuando, una mentira es el camino más honorable a seguir. Mientras él piense que hay problemas en el norte y no tuvieras más remedio que firmar el matrimonio de Sansa. El plan debería funcionar, insistió Lady Stark. Entonces, ¿por qué estaríais casados?, preguntó Rab. No hay manera de que mamá te deje casarte con un bastardo, sea un señor o no, principalmente validación. Casarse con Sansa demostraría a los señores del norte que confío en Jon para resolver los problemas del norte. Siempre habría querido que se casara con un señor del norte. Le dijo Ned. Supongo que podríamos decir que se enamoraron después de descubrir quién era. No es así como se hacen las cosas. Kat negó con la cabeza. No nos creerán. Las cosas se hacen de otra manera en el norte, gato. Ned le sonrió. Nos creerán. Por eso el rey y su familia nunca se involucran en la política del norte. Sansa se volvió hacia Jon. Sabes que vas a tener que fingir que te gusto así, le fulminó con la mirada. No creo que realmente tengamos otra opción. Jon se encogió de hombros. Me preocupa que Robert no esté contento de que le haya mentido todos estos años. Ned suspiró. Si no hacemos esto, todos morimos. No solo los Stark, no solo el norte, todos. Es nuestro deber proteger a estas personas. Dijo Jon, adoptando su voz más regia posible. Si Tyrion Lannister va al norte con el tío Benjen,
Rab debe acompañarlos, allí podrán parar en que Scron y yo me uniré a ellos para ir al muro. Rab puede quedarse con las chicas. ¿Cuánto tiempo esperas estar fuera al norte del muro?, preguntó Lady Stark. Me quedaré en Castillo Negro para entrenar a los hombres con los que quiero que vayan conmigo. Esos serán alrededor de 4 meses. El viaje a los colmillos de escarcha llevará un par de meses en llegar, posiblemente más en volver. Mance me tomará prisionero primero, para establecer confianza. Necesito convencerle de que envíe a Tormund Matagigantes conmigo al sur. ¿Así que quieres dejar a las chicas en paz casi un año? Ned le miró sorprendido. Sí. Jon asintió. Eso debería darnos tiempo para averiguar qué está pasando en el sur, dijo Sansa. Las cosas no volverán a ser como antes. Si no estás, Lord Baelish tendrá que hacer otros planes. Espero que el rey Robert viva un poco más esta vez. No puedo creer que Meñique conspirara contra nosotros así, dijo Cat. Quiero que Gendry salga de desembarco del rey, afirmó Arya. O bien Joffrey o Cersei estuvieron detrás del asesinato de todos los bastardos Baratheon. Lo necesitaremos. Jon asintió en señal de acuerdo. Gendry, preguntó Lady Stark, un amigo mío. Nos salvamos unas cuantas veces, mintió Arya. Es uno de los mejores herreros de desembarco del rey. Es uno de los bastardos del rey Robert, añadió Jon. Nos vendría bien en el norte para forjar las armas cuando extraigamos el vidriagón, se volvió hacia Ned. Esperemos que Stannis esté dispuesto a permitirnos extraerlo. Pero no podemos pedirlo hasta que yo haya estado al norte. Cuando la tengamos, pretendo que los pueblos libres sean los encargados de fabricar las armas de vidriagón. Gendry será nuestro herrero encargado de entrenarlos. Enviaré a alguien a desembarco del rey para comprar sus servicios. Ned asintió. ¿Cuándo volverás?, preguntó Lady Stark, dirigiendo su pregunta a Sansa y Arya. Podrías ir conmigo al norte cuando el castillo sea habitable, sugirió Rab. Eso, estaría bien. Lady Stark sonrió. Jon se dirigió a Lord Stark. Tendrás que escribir a Jeor Mormont y al maestre Aemon, dándonos tu bendición para que vayamos al norte del muro. Hay otra razón por la que quiero quedarme en Castillo Negro un tiempo. Quizá entonces encontremos un espectro que intente matar al Lord Comandante Mormont y yo pueda salvarlo. ¿Garra larga? Arya sonrió con picardía. Jon se encogió de hombros. Quizá valga la pena otra mano quemada. Pero me ataría más de un año si paso tiempo en Castillo Negro. Para conseguir a Longclaw valdrá la pena. Sansa estuvo de acuerdo. Necesitas esa espada para mantenerte a salvo. Sí. Jon asintió. Lady Stark miró a Ned y luego al resto. Tu padre y yo estuvimos casados apenas un día antes de que él se fuera a la guerra, se volvió hacia Jon. Volvió contigo. Siento cómo te he tratado toda tu vida, fuiste inocente en cualquier crimen, independientemente de tu origen. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar, Lady Stark. Hice las paces contigo hace muchos años, aunque no lo supieras. Ahora eres mi buen hijo, puedes llamarme madre, ofreció, mientras a Jon se le formaba un nudo en la garganta. Sansa tomó su mano y la apretó. Gracias, Lady Stark, pero después de casi 25 años pensando en usted como Lady Stark, sería un cambio demasiado grande para mí. Especialmente cuando aún tendría que referirme a ti de esa manera en público. Sin embargo, agradezco la oferta y devuelvo la fe que has depositado en mí. Cuidarás de mis chicas por mí, suplicó. No necesitan mi ayuda, pero haré todo lo posible. Arya es una oponente mucho más feroz de lo que parece, se volvió hacia Rab. ¿Quieres enfrentarte a ella? No sin aguja. Arya puso los ojos en blanco, pero Jon sonrió. Ya había hablado con Mickon, que había completado su pequeña espada. Revisad vuestros aposentos. Jon sonrió. Arya se volvió hacia Rab. Entrenaremos por la mañana, pero en el bosque de los dioses. Allí tendremos algo de privacidad. Acero vivo si quieres. Haz lo peor que puedas. No puedo permitir esto, afirmó Ned. Quizás sería buena idea que veas de qué es capaz de hacer. Os tranquilizará la mente. Les dijo Jon. Venga, adelante entonces. Intentaré no que mi hermana pequeña me pegue, pero solo después de que hayamos dejado. Rab bromeó. Te deseo buena suerte, hermano. Jon rió, sabiendo que Rab no tenía ninguna oportunidad, y con eso, la reunión terminó. Capítulo 9, Sansa 3. La Sansa, de 13 años, había imaginado su boda con un príncipe. Un gran romance con cientos de invitados y un apuesto príncipe. Admitidamente, ella consiguió a su príncipe y objetivamente era guapo, aunque lo crecería más con el tiempo. La boda en sí habría sido la mayor decepción de todas. Para Sansa, de 20 años, era mejor de lo que jamás habría imaginado. El príncipe con el que se iba a casar se volvería heroico y apuesto, aunque le llevaría tiempo acostumbrarse a que no fuera su medio hermano. Sin embargo, la boda en sí fue la mejor parte. Tenía a su familia con ella,
y eso era lo más importante para ella. El escenario era precioso, las hojas rojas del weirwood cubrían el suelo de rojo, las luces de las antorchas proyectaban la luz justa para que pareciera inquietantemente hermoso. Ahora, por tercera y ojalá última vez, se casara con un hombre bueno, fuerte, amable y valiente. Alguien que moriría por ella y nunca la haría daño intencionadamente. El único problema era que él estuviera enamorado de otra mujer. Aunque no todos los matrimonios eran perfectos. Para fortuna de Sansa, dicha mujer estaría fuera de alcance durante algunos años. Esperaba que para entonces ya hubieran consolidado su matrimonio e incluso tendrían 1 o 2 hijos, eso si Jon quería continuar con el matrimonio. Cuando terminaron su reunión, Sansa y Arya se retiraron a la habitación de Sansa, pues ella quería hablar. ¿Qué?, preguntó Arya. ¿Crees que Jon será fiel?, preguntó Sansa. Tú le conoces mejor que yo. ¿Qué opinas? Sansa suspiró. Rompió sus votos de celibato a la guardia con una salvaje llamada Ygritte. Sé que quería, ella, pero siempre tuve la impresión de que Ygritte era su verdadero amor. Él va al norte del muro, y ella estará allí, oh. Arya frunció el ceño. ¿Quieres que amenace con cortarle la polla?, dijo con ligereza. No. Sansa negó con la cabeza. Eso no va a ayudar. Tienes intención de follárselo, ¿verdad? Arya alzó una ceja. Bueno, si creemos que podemos cuando regrese, supongo que es la única manera. Sansa se encogió de hombros. Es mejor candidato que Tyrion. Y necesitaremos herederos, suspiró. Que él vaya al norte significa que va a necesitar ayuda cuando vuelva. ¿Qué ayuda?, preguntó Arya. Parecerá un tonto en desembarco del rey si ha pasado demasiado tiempo con los libres. Sansa se pellizcó la nariz. Si va a ser rey, tiene que parecer un rey, y no el rey del norte. De repente, Arya soltó una carcajada fuerte. 7 infiernos, Sansa, ¿estás intentando obligar a Jon a llevar sedas elegantes, vistiéndolo como a Joffrey? Preferiría que le ofreciera cortarle la polla. Solo amenaza con planes escandalosos y lo tendrás bajo control. Menos mal que los colores de su casa son rojo y negro. Sansa sonrió con picardía. Pediré mucho material, mamá puede ayudarme con la costura. Tiene que parecer un rey Targaryen del norte. Un verdadero dragón del norte. No olvides la parte del lobo. Siempre será un lobo para nosotros y para el norte. Pero necesita ser un dragón para el resto de Poniente. Esto va a ser un acto de equilibrio. Sansa suspiró. ¿Qué piensas hacer con Daenerys?, preguntó Arya. Espero que Jon pueda tomar el trono de hierro antes de que se le ocurran demasiadas ideas sobre su derecho de nacimiento, dijo Sansa, esperanzada de que tuviera razón. Se acercó a una pila de 8 libros. ¿Qué demonios son ellos?, preguntó Arya. Mientras Jon investigaba la historia de los caminantes blancos y los dragones en la biblioteca, le pedí al Septon Chayle libros sobre etiqueta cortesana, dijo Sansa. Le dije que era para la llegada del rey. Por supuesto, madre y padre no lo necesitan, y Dab tampoco. Jon no está muy familiarizado con las reglas sureñas, miró a Arya de arriba abajo. Quizá te ayude a ti también. Arya puso los ojos en blanco. ¿Por qué iba a necesitar entrenamiento de etiqueta? Ya sé cómo ser una dama. Simplemente no tengo ningún deseo de serlo. Pensé que podría ser útil si quieres tachar algún nombre de tu lista. Sansa sonrió con picardía. No soy Jon. Es demasiado honorable para considerar que empieces tu lista temprano, no tengo tales reservas. Pero si alguno de ellos está en la corte, tendrás que integrarte. Estos son los libros con los que todo lord y lady en la corte crece. Cogió los 8 libros y los metió en su cofre, que estaba casi lleno. ¿Vas a darle a Tormund algunas de estas lecciones? Arya sonrió con picardía. Sansa sabía que era una broma. Ojalá, se rió. ¿Te imaginas que entró en desembarco del rey, vistiendo seda y usando una etiqueta de corte perfecta? Eso les mostraría a esos idiotas sureños lo tontos que son. Érase una vez que pensabas que lo eran todo, le recordó Arya. Al menos yo tenía la excusa de ser un niño. Ahora sé que hay más cosas en la vida, pero conocer la etiqueta cortesana es como llevar una armadura. Le dijo Sansa. Una necesaria, suspiró. Arya miró a Sansa con tristeza. Lo convertirás en un rey digno del sur. Necesito irme, dormir un poco antes de intentar no matar a mi hermano. Y asegúrate de que Needle siga sintiéndose como Needle. Sonrió y, con eso, se fue. Sansa se negó a mencionar que también había tomado algunos libros sobre veneno, una habilidad que estaba desesperadamente dispuesta a aprender, ya que podría ser útil en el futuro. En su vida pasada, Sansa tenía sangre en las manos, aunque había dejado que otros hicieran su trabajo sucio. Ahora iba a entrenar para parecerse más a su padre, quien dicta la sentencia debe blandir la espada. Sansa no sería la paloma sin poder esta vez.
Quería empuñar todas las armas que estuvieran a su alcance físico. A la mañana siguiente, Sansa estaba con su madre, su padre y Jon en el bosque de los dioses, lista para ver la pelea entre Rab y Arya. Sansa había visto a Arya pelear muchas veces con Brienne y otros, reconocía su postura felina, mientras que Rab parecía bastante desconcertado por ello. Clavadle con la punta puntiaguda, bromeó Jon. Sé qué extremo usar. Arya puso los ojos en blanco mientras ella y Rab caminaban en círculos durante unos momentos antes de que Rab finalmente se lanzara, Arya ladeando la cabeza a una velocidad aterradora. Diles que paren, Ned. Kat se agarró el pecho. Siempre están Bran y Rickon, por si le pasa algo a Rab, madre. Le aseguró Sansa, aunque estaba bromeando. Era difícil hacer una broma tan terrible ya que Rab había muerto en su vida anterior, pero ya era obvio que no seguiría ese camino, por eso Sansa se sentía más cómoda diciéndolo. Su madre la miró horrorizada. Sansa, ¿cómo puedes decir algo así? Sansa miró a su madre. Tu hija menor es una asesina sin rostro. Rab estaría muerto ahora si ella realmente lo intentara. Está jugando con él. Kat la miró confundida. Pero no puede haber matado a nadie. Si sirve de consuelo, madre, están vivos de nuevo. Afirmó Arya, dejando claro que estaba escuchando su conversación sin que la distrajera por completo. Pero he matado a muchos. De repente, Arya se movió bajo la hoja de Rab, rodó y le pateó las piernas fuera de sus pies. Cayó hacia atrás y la punta de la aguja le llegó a la garganta. Pensé en darte una oportunidad, sonrió antes de enfundar a Needle en su cinturón. Arya extendió la mano a su hermano mayor, que estaba rojo de vergüenza por haber sido golpeado por una niña de 11 años. Imagina que un asesino sin rostro le ha robado la cara a Arya. Así es menos embarazoso. Aconsejó Jon. Enhorabuena, has sobrevivido a un asesino sin rostro, le dio una palmada en la espalda. Si realmente es una de ellos, acabas de escapar por poco. Ned miró a Arya con cierta inquietud. No tengo ninguna razón para no creerla, negó con la cabeza. Sé lo que estás pensando, padre. Sansa se rió. No te avergüences, siéntete orgulloso de ella. Pocos sobreviven al entrenamiento que ella soportó. Para el mundo exterior, se está formando para ser mi doncella, o dama de compañía. En realidad, es mi guardia real, no podría tener mejor protección. En realidad me preguntaba cómo cría a unos niños tan asesinos, dijo Ned con tristeza. Se llama vida, Lord Stark, eso y supervivencia. No criaste asesinos, criaste supervivientes. Le corrigió Jon. Sí, supongo que tienes razón. Ned asintió. Sansa subió al carro al que irían hasta el regalo. Necesitaban llevar demasiadas cosas solo para caballos, y Sansa no era la mejor jinete. Partían antes que los soldados que se unirían a ellos, ya que querían adelantarse y pasar tiempo a solas para planear, planificar y entrenar. Rab acompañaría al tío Benjen y a Tyrion Lannister. Si el duende decidía visitar Castillo Negro, entonces Jon iría al norte, al muro, mientras Rab se quedaría con Sansa y Arya. Este tiempo que pasarían juntos poco más de 2 lunas sería su última oportunidad de ser ellos mismos antes de que sus mundos cambiaran. Una vez que Jon regresara, se esperaba que fuera un tiempo después de la muerte del rey Robert y, con toda probabilidad, de Ramsay Baratheon. Sin Rab involucrado en la guerra, Stannis lucharía contra los Lannister, que podrían lanzar todo su ejército contra él. Sansa estaba organizando un matrimonio entre Rab y Margaery, esperaba que antes de ser prometida a Renly. Mientras Theon estuviera retenido en Invernalia o enviado a ayudar en Kingscrown, los hombres del hierro no tomarían el control de Invernalia. Sansa había esperado que cuando Jon regresara, lo que se había llamado la Guerra de los 5 Reyes terminara después de haber sido solo la Guerra de los 3 Reyes, aunque uno no participara. Arya iba montada en su caballo y ambos esperaron a que Jon se despidiera por última vez, lo que aún recordaba a Sansa la última vez que se marcharon, aunque con personas y circunstancias diferentes. Observaron cómo Jon se despedía de Rab. ¿Te has despedido de Bran y Rickon?, preguntó Rab. No dejaremos que Bran caiga, lo prometo. Sí, lo he hecho. Jon asintió. Mi madre. Rab miró con cautela. Jon sonrió. Fue muy amable. Incluso me dio un abrazo. Bien. ¿Se nos permite abrazar a un rey? Rab sonrió. Sí. Algunos sí. Jon se rió. La próxima vez que te vea, partirás hacia Castillo Negro. Rab suspiró. Siempre estuve destinado a ir por ese camino. Jon sonrió con tristeza. Cuida de mis hermanas, advirtió Rab. Por supuesto que sí. Una es mi esposa y la otra es mi hermana. Intentaré protegerlos el uno del otro, intentó bromear, pero le costaba despedirse otra vez. Adiós, Snow. Dragón, susurró la última parte. Jon rodeó a Rab con los brazos. Y tú, Stark, añadió, volviéndose hacia Lord Stark. No puedo creer que me esté despidiendo así. Lord Stark sonrió con tristeza.
Siento que he perdido a una hija y a un hijo. Sé que no eres mi padre. Pero siempre serás mi padre. Le aseguró Jon. No olvides que eres un Stark. Puede que no tengas mi nombre, pero tienes mi sangre. Y la próxima vez que nos veamos, hablaremos bien de tu madre. Lo prometo. Lord Stark envolvió a Jon en sus brazos. Ahora sigue con ti. Ve a cuidar de mis chicas. Lo haré, lo prometo. Jon se apartó y asintió. Se giró hacia donde Ghost olfateaba entre heno. Ghost, conmigo, llamó mientras el pequeño wargo blanco corría hacia Jon y los otros dos wargos, que ya eran más pequeños que él. Jon subió al carro, tomó las riendas y las agitó. Los 4 caballos tiraban del carro mientras Arya lo seguía a su lado. Sansa miró atrás y echó un último vistazo a Invernalia, esperando que siguiera igual cuando regresaran para reunir al norte y tomar el trono de hierro para Jon. Capítulo 10, Arya 2. Primero llegaron al pueblo, donde las cabañas en ruinas hechas de barro y acacias, se había desplomado en algunos sitios. La posada era pequeña y estaba hecha de madera, lo único que quedaba del edificio eran 2 paredes agrietadas y una chimenea de piedra. La posada estaba rodeada de manzanos, uno incluso crecía por el centro de la sala común. De hecho, todo el pueblo estaba rodeado de robles y manzanos, lo que lo hacía sentir oscuro, pero protegido. Era una ilusión, porque la razón por la que el pueblo estaba ahora desierto era por las incursiones salvajes. Al sur del pueblo había un lago con robles que crecían densos a lo largo de la orilla. En medio del lago se alzaba una isla rocosa, donde se alzaba la torre redonda. Construida no solo para fines defensivos, también era una casa-torre, aunque no lo suficientemente grande para albergar a un señor de alto rango, ya que no era el gran salón lo bastante grande para albergar peticiones. Arya desmontó de su caballo, mientras Jon y Sansa bajaron del carro para inspeccionar la ruta hacia la torre, que parecía mucho más compleja que un simple camino. En su lugar, un camino elevado de piedra de 3 pies de ancho comenzaba en la orilla y luego discurría bajo las aguas del lago hasta la isla. Conducía directamente fuera del lago hasta donde el sendero subía fuera del agua y llegaba a la isla. Allí se convirtió en una corta escalera de piedra que conducía a la puerta de la torre. Había tardado casi una luna en llegar a Kingscrown. La lluvia dificultaba la velocidad del carro, lo que significaba que a veces recorrían unas 10 millas al día. 2 veces había lanzado una rueda, pero habían traído repuestos y, entre los 3, la habían arreglado. Dormían en el carro porque estaba cubierto, ahorrando tiempo al tener que montar tiendas y catres, aunque no era cómodo. A pesar de la falta de consuelo, el tiempo juntos les había permitido ponerse al día de formas que antes no habían podido. Habían revelado todos los detalles de sus viajes desde que salieron de Invernalia por primera vez. Se derramaron lágrimas por sus pérdidas y se compartieron el dolor. Se formó un nuevo entendimiento, sus lazos fortalecidos por los horrores que habían vivido en el camino. La primera señal de que se acercaban al pueblo fue la vista de la torre de Kingscrown, donde los merlones en lo alto de la fortaleza podían verse desde la distancia. Visibles e identificables, incluso desde lejos, ya que una vez fueron pintados de dorado para la visita de la reina Alysanne, unos 240 años antes. Pero el pueblo y la torre llevaban mucho tiempo abandonados, y sin el cuidado y la atención, la pintura se había descascaronado y se había desvanecido a amarillo. Al mirar más de cerca, Arya apenas pudo distinguir el camino elevado hacia la torre. El camino estaba bajo el agua, irregular. Zigzagueó un tercio de la isla antes de volver a hacer un lazo. La curva parecía traicionera, con probablemente piedras ocultas en el camino, que probablemente eran resbaladizas y viscosas por el musgo que se habría acumulado a lo largo de los siglos. El agua sobre el sendero parecía tener al menos 2 pies de profundidad, quizá más. El largo camino significaba que cualquiera que se acercara a la torre quedaría expuesto al fuego de flechas desde las rendijas dentro de las murallas. Para entrar en la torre significaba que tendrían que mojarse. No había manera de que estuvieran dispuestos a arriesgar a uno de los caballos, solo por mantenerlos secos. Pasearon por el pueblo para inspeccionar más de cerca las casas y la posada. Decidieron que la posada podría convertirse en un lugar donde pudieran quedarse con algo de trabajo. Necesitaban instalarse en un lugar cómodo donde vivir hasta que llegara el resto de los hombres. Tenían tiendas de campaña y provisiones de sobra para durar meses, pero aún así durarían porque la tierra era fértil para la agricultura. El problema era que ninguno tenía experiencia en agricultura o reconstrucción de cabañas dañadas. Los hombres que Lord Stark enviaba tendrían experiencia en ese ámbito. En cambio, Arya, Jon y Sansa solo tuvieron que sobrevivir hasta su llegada, algo que todos experimentaron. Despejaron la posada y talaron el manzano, recogiendo la fruta como comida extra y leña. Luego montaron una gran tienda sobre el tejado de la posada para darles un techo. Las 2 paredes les daban un puñado de protección extra contra el viento y la lluvia, que parecía no parar, así como contra los árboles que lo rodeaban.
En conjunto, hacían que el lugar fuera casi acogedor. Ayudaba a que el hogar siguiera en pie y mantener el fuego encendido en la tienda de la posada era más fácil. En cuanto a las disposiciones para dormir, aunque no era apropiado, compartían la sala común, una línea divisoria entre la zona de Jon y la de Arya y Sansa, que compartían una camilla. La posada era lo bastante grande como para ofrecer 2 dormitorios, una zona de cocina y un lugar para planificar la reconstrucción del pueblo. Antes de que llegaran los soldados y trabajadores, debían establecer lo necesario y cómo reconstruir Keenscron. Por supuesto, el regalo de Brandon y el nuevo regalo eran más que solo Keenscron, pero ahí iba a estar la capital del campamento salvaje. Solo necesitaban asegurarse de que los salvajes vivieran según las leyes de Poniente a cambio de un pueblo y tierras. Fue Jon quien pudo darles la mejor visión sobre cómo vivían los salvajes y qué necesitarían para la tierra en sí, pero el pueblo era el problema. Necesitarían algún tipo de comercio para sobrevivir, y cuando llegara el invierno, la paz no se mantendría, eso era algo de lo que Jon estaba seguro. Y menos aún con 100.000 hombres, mujeres, niños y gigantes viviendo en la zona. La proximidad de Keenscron a la carretera real significaba que sería la capital y principal punto comercial entre Castillo Negro y el sur. También permitió la creación de muchas fraguas para fabricar las dagas de vidriagón necesarias para destruir al ejército de los muertos. Jon esperaba que pudieran destruir a los caminantes blancos y a su ejército antes de que atravesaran el muro. Aquí discrepaban en los asuntos, ya que Jon seguía pensando que los dragones serían la mejor solución para destruir al ejército de los muertos. Se sentaron alrededor del tocón, que se había convertido en mesa, bebiendo cerveza. Fue un dragón quien derribó el muro en primer lugar. No queremos que se acerquen. Sansa suspiró. Mientras el muro esté en pie, tenemos algo de protección. ¿Saben nadar?, preguntó Arya. Jon negó con la cabeza. No. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó. No tenemos una cantidad infinita de vidriagón. Jon suspiró. Una vez que hayas tomado desembarco del rey, no tendrás que preocuparte por eso, dijo Sansa. Como rey, estarás a cargo de los piromantes, envíalos al norte para crear fuego valirio. Tírala desde la parte superior de la pared. Pensé que era temperamental. Jon frunció el ceño. Tyrion lo usó durante la batalla de Aguas Negras. La lanzó contra las fuerzas de Stannis, que fue lo que ganó la batalla naval. Había que moverse y estoy seguro de que será posible llegar hasta aquí. Sugirió Sansa. No podemos estar seguros, dijo Jon. Puede que aún necesitemos a los dragones. ¿Cómo piensas asegurarte de que ninguno de ellos sea asesinado por el Rey de la Noche?, preguntó Sansa, pero Jon parecía no tener respuesta a esa pregunta. Tenemos que pensar en esto cuando Jon tenga el trono de hierro, dijo Arya. Si tomo el trono de hierro. La corrigió Jon. Mira, nos enviaron de vuelta por una razón. Bran sabía lo que hacía. Sabía que esta vez tomaríamos las decisiones correctas. Así que sea lo que sea que estemos haciendo, debe ser correcto. Tenemos que tener fe en nosotros mismos. Arya no podía discutir esa afirmación, ni Jon tampoco. Así que Arya cambió de tema. ¿Y esos libros que trajiste? ¿Lo has hablado con Jon? Sansa negó con la cabeza. ¿Que no has hablado conmigo?, preguntó Jon. Desembarco del rey no es el norte. Empezó. Me he dado cuenta. Hace mucho más calor. Sansa puso los ojos en blanco. Las reglas de etiqueta son diferentes. Estás acostumbrado a la forma del norte, pero debes comportarte como un sureño cuando tomes el trono. En otras palabras, fuiste criado como un bastardo, no como el rey de los 7 reinos, necesitas aprender a parecer y actuar como el rey de los 7 reinos. Arya esperaba con ilusión la indignación de Jon. Las fosas nasales de Jon se dilataron. ¿Quieres que actúe como un Lannister? Bueno, te has casado con tu hermana, bromeó Arya, arrepintiéndose de sus palabras mientras Jon y Sansa la fulminaban con la mirada. ¿Por qué a veces se sentía como la niña que su cuerpo decía ser? Se preguntó. No. Sansa suspiró. Tus modales deben ser impecables. Nunca pidas perdón, solo a mí y a Arya en privado. Un rey nunca pide perdón. Sé siempre decidido, autoritario. Aunque no creo que tengas muchos problemas en ese aspecto. Toma, le entregó unos libros. Lee esto, te ayudarán. Jon dio la vuelta al primer libro en su mano y miró a Sansa. ¿Modales en la mesa?, preguntó. ¿No crees que como y bebo de la manera adecuada? Antes sí, pero después de pasar tanto tiempo en el muro y con los salvajes, noté tus modales resbalar un poco, se encogió de hombros. Jon miró los otros libros. Vestir, arreglar, postura, dirigirte a otros señores. Se detuvo, mirándola con sorpresa. ¿Soy tan grosero? Sansa sonrió. No para mí, pero cuando tratas con tipos como los Tyrell y los Lannister, debes parecer perfecto. Ayudaré con la ropa. Jon se pellizcó la nariz y suspiró.
Jon, si vas a ser el rey, debes actuar como tal. El rey del norte y el rey de poniente son dos cosas diferentes. ¿Quieres que actúe como Joffrey?, preguntó Jon. Hemos tenido una conversación similar. Estás lo más lejos posible de Joffrey. Pero. Ella se detuvo y se rió, a lo que Jon también sonrió con suficiencia. Estaba claro que era una broma privada. Pero hay algunas formas de etiqueta que debes seguir. Léelos y practícalos con nosotros. Incluso Arya podría ayudar. Jon la fulminó con la mirada. 7 infiernos, no me incluyáis en vuestros planes tontos, se quejó. Sabes cómo comportarte. Puede que te escuche. Sugirió Sansa. Ja. Arya se rió. Eres su esposa. Ponlo bajo el control antes de que se convierta en rey. Se levantó. Parece que ha dejado de llover, voy a buscar un sitio para entrenar. Durante la semana siguiente, tuvieron todo el pueblo para ellos solos, donde diseñaron las fraguas, las panaderías, una nueva posada y tiendas. Todavía no habían ido a la fortaleza, el viaje era demasiado peligroso y necesitaría un puente temporal, que simplemente no tenían personal suficiente para construir. El resto del tiempo lo pasaban entrenando y Sansa dándole a Jon lecciones de etiqueta y subterfugio. Arya incluso le estaba enseñando a Jon el arte de bailar en el agua, lo que parecía confundirle y hacer que cayera de culo más a menudo de lo que quisiera. El momento mejor del día de Arya era ver siempre a Sansa enseñando a Jon a bailar. Arya golpeaba el ritmo de la canción con palos en el muñón y Sansa cantaba mientras le enseñaba los pasos a Jon. Al principio sus habilidades no eran mejores que su baile en el agua, pero a lo largo de la semana mejoró, con toda probabilidad, por miedo a quedar como un imbécil delante de 500 personas, como Sansa no paraba de recordarle. Arya tenía que admitir que sentía pena por Sansa. El dolor en sus pies debía ser peor que algunas de las heridas que había sufrido en el entrenamiento en Braavos, por la cantidad de veces que Jon le pisó los pies. Para empeorar las cosas, Sansa ya le había hecho a Jon un jubón de terciopelo negro, con un cuello y puños de seda rojo y negro profundo. El rojo eran solo pequeños patrones de hojas que atravesaban el negro, pero solo añadía un poco de color. Arya se echó a reír a carcajadas cuando Jon se lo probó por primera vez, parecía un niño al que le habían quitado su juguete favorito. Sin embargo, se acostumbró a bailar con él y a andar pareciendo un idiota, aunque pasando por un rey. El día que llegaron los soldados y constructores, todo cambió. Desapareció la actitud despreocupada que habían podido mostrar. En su lugar, Jon se convirtió en el comandante al que estaba acostumbrado, mientras Sansa se transformó en la dama de Invernalia, para disgusto de algunos soldados y constructores que asumían que ella no sabía nada de cómo reconstruir una casa, y mucho menos una fortaleza y un pueblo. Al día siguiente de su llegada, los hombres fueron puestos a trabajar. El primer trabajo fue crear un puente para llegar a la fortaleza. Jon ya había dibujado los planos de cómo construir el puente de madera, que podría empujarse al otro lado y descansar en el camino justo debajo de la puerta. No tardó mucho en construirse, ya que había 30 hombres trabajando en el diseño. Estaba en su lugar y lista para ser cruzada en menos de 2 horas desde el inicio de la construcción. Jon fue el primero, pisando y sujetando la barandilla mientras avanzaba, llevando una antorcha apagada en una mano. Cuando llegó al otro lado, asintió para avisar a Arya y Sansa de que era lo suficientemente seguro para que pudieran cruzar. Sansa vino después, seguida por Arya, que también llevaba una antorcha apagada. Sin embargo, cuando ella llegó al otro lado, Jon ya había encendido el suyo, ella tocó el fuego de su antorcha, que encendió el trapo aceitoso al final de su propia antorcha, prendiéndola a fuego. Ahora, situada en la isla al pie de la torre resultó ser mucho más ancha de lo que parecía desde lejos, al menos 15 metros de diámetro según Arya. La pesada puerta de roble de la torre estaba entreabierta, las tablas de madera con las que estaba construida estaban deformadas por el tiempo y el clima. El dintel era bajo, pero solo comparado con las entradas a Invernalia. Ninguno tuvo que bajar la cabeza para entrar. La entrada parecía conducir a lo que parecía una cámara fuerte, diseñada para albergar los objetos de valor del dueño de la época, aunque tener una en la planta baja le parecía extraño a Arya. Sobre la cámara fuerte había un agujero de asesinato, como el extraño camino elevado, una de las muchas medidas tomadas como fortificación de la torre. Lo que fuera que alguna vez estuvo encerrado en la cámara fuerte, debía de ser importante por la cantidad de protección que tenía. Escalones construidos en la pared interior de la torre se curvaban hacia la izquierda hacia los pisos superiores, y hacia abajo hacia la derecha hacia una cámara bajo ellos. Al principio no podían pasar porque ambas direcciones estaban bloqueadas tras rejillas de hierro. Sin embargo, Jon pudo romper los candados con la espada que llevaba, permitiéndoles explorar los pisos superiores. Decidieron primero bajar a la bóveda inferior, las antorchas iluminaban su camino porque no había luz en esas habitaciones. Arya esperaba que fueran celdas de prisión, pero se sorprendió al encontrar lo que parecían zonas de almacenamiento de comida.
Al final de la habitación había una pequeña puerta que apenas superaba la cabeza de John. Conducía a un túnel que parecía no tener fin a la vista, pero conducía hacia la orilla, que Arya sospechaba que era una especie de ruta de escape. Al salir de esa habitación, los tres entraron en la otra cámara bajo la fortaleza. Tuvieron que bajar los 5 escalones porque estaba oscuro, incluso con las antorchas. Una gran puerta de roble les recibió y chirrió al abrirse. Dentro había una sala enorme, similar al gran comedor de Invernalia, una imagen que sorprendió a Arya. Debía de medir 100 pies de largo y 50 pies de ancho, lo que la habría llevado al otro lado del lago. Al otro extremo de la sala, Arya notó una chimenea, lo cual era extraño, ya que cualquiera desde fuera habría notado humo saliendo del suelo. Se giró y miró a Jon y Sansa. ¿Hay algún edificio aquí arriba?, preguntó, intentando recordar cómo se ubicaba. Sí, creo que tú. Esta sala apunta al norte, en dirección al pueblo. Encontré una cabaña justo detrás del lago y no le di importancia, respondió Jon, mientras los tres se acercaban a la chimenea y miraban hacia la chimenea, donde un pequeño rayo de luz del día se filtraba. Puede que tengamos que reconstruir esa cabaña primero, dijo Sansa. Esta habitación podría ser útil. También necesitamos saber a dónde lleva la otra habitación. Espera aquí, voy yo. Respondió Arya y volvió a la habitación de donde habían venido. Abrió la puerta del túnel oscuro y se adentró en él, ansiosa por lo que podría encontrar. Cuando miraron por la puerta, parecía bastante larga, pero resultó ser más corta de lo esperado. El túnel ni siquiera era tan largo como la otra cámara que contenía la chimenea. Al final del túnel había otra puerta que conducía a una habitación, una que a primera vista le resultaba mucho menos interesante de lo que podría haber esperado. No era una ruta de escape lujosa, era una cocina, y una grande. El tamaño no tenía sentido, ya que el resto de la fortaleza, salvo el otro gran comedor subterráneo, era de tamaño medio. Arya miró a través de las puertas del armario. Al principio, no encontró nada de interés. Sin embargo, vio lo que parecía un gran armario independiente. Cuando abrió las puertas, resultó que no había ningún armario, el aire frío era suficiente para decírselo. Entró y subió los escalones, hasta encontrarse en una gran cueva con vistas a la fortaleza. Estaba rodeada de árboles, un pequeño arroyo corría cerca que ocultaba el humo que salía de las hogueras de la cocina. El tamaño de la cueva dejó asombrada a Arya. Se preguntó si allí se había alojado Silverwing cuando la reina Alysanne se había aventurado al norte y se quedó en la fortaleza. Arya bajó de nuevo los escalones y se dirigió a la cocina, cerró la puerta del armario y volvió junto a Jon y Sansa, que la esperaban. ¿Qué encontraste?, preguntó Sansa. Una cocina y una salida secreta. Conduce a una cueva enorme. Lo suficientemente grande para un dragón, añadió. ¿Crees que fue donde se quedó Silverwing? Jon pareció leerle la mente. No habría sido adulta, así que podría haber cabido en esa cueva. Arya asintió. Lo veremos más tarde. Jon miró a Sansa, que asintió. ¿Subimos arriba?, preguntó, tendiéndole la mano. Las damas primero. Subieron los escalones, pasaron la entrada y llegaron al segundo piso, que resultó ser un laberinto de pequeñas celdas. La tercera planta era una gran habitación individual con ranuras para flechas, y la cuarta era de nuevo una gran habitación con ventanas normales. Continuaron hasta llegar al quinto piso, que de nuevo era una gran cámara redonda, esta vez con puertas arqueadas en 3 lados, cada una dando a un pequeño balcón de piedra. En el cuarto lado, una puerta daba a una cámara privada con su propio alcantarillado. El balcón orientado al norte se abría hacia el pueblo, pero la vista sur estaba oculta por las copas de los árboles. Más escaleras conducían al acceso al tejado, que ofrecía una vista mucho más imponente del campo circundante. Los árboles ya no ocultaban el paisaje, sino que no solo se veía el pueblo, sino que las montañas del norte eran visibles al sur, al igual que las llanuras del Don en otras direcciones, aunque el muro estaba demasiado lejos para ser visto. En conjunto, la vista era impresionante. Quienquiera que viviera aquí, encendería un faro desde el tejado cuando llegaran los saqueadores salvajes. Les dijo Jon, con la voz lejana, como si ya hubiera tenido esa conversación antes. Arya notó que distinguía a los libres y los salvajes en cuanto a sus prácticas menos agradables. Jon, ¿has estado aquí antes?, preguntó Arya. Jon asintió. Con Ygritte, suspiró. No quería decir nada. Pero estar aquí arriba me trajo recuerdos. Nunca he estado dentro, pero estuvimos aquí. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sansa. Abajo, fuera de este viento, dijo Jon mientras se dirigían a la habitación de abajo, que, al mirar más de cerca, Arya sospechaba que había sido usada como dormitorio. Quizá en la que la propia reina Alysanne se había alojado. Se sentaron en el polvoriento suelo de madera esperando a que Jon empezara. Te dije que estaba con los pueblos libres y que escalamos el muro. También te dije que escapé. Aquí estábamos cuando me escapé.
Hubo una tormenta tremenda, muchos truenos y relámpagos. Ygritte pensaba que era un castillo donde vivían reyes y reinas. Así que le conté sobre la visita de la reina. Quería vivir aquí. Un anciano se había refugiado en la posada del pueblo y había encendido una hoguera. Styr, que era el magnar de Ten, quería que muriera, sin otra razón que querer que muriera, y quería que yo lo matara. Jon cerró los ojos y suspiró. No pude hacerlo. En cambio, Ygritte acabó cortándole la garganta al anciano. Después de eso, estaban listos para matarme. Querían pruebas de que yo no era un hombre de la Guardia de la Noche, y no podía dárselas. Sabían que era capaz de matar, ya había matado a uno de los suyos. ¿Tu compasión te delató?, preguntó Arya. Sí, asintió Jon. ¿Cómo escapaste?, preguntó Sansa. Me salvó un wargo, respondió Jon. ¿Fantasma? Arya sonrió, pero Jon negó con la cabeza. No era Ghost, no sabía quién era en ese momento, sonrió. Pero ahora sí. ¿Quién?, preguntó Sansa. Era Verano. Cortó al menos 2, puede que fueran 3, pero fue hace mucho tiempo. Creo que maté al menos a 2, y el caballo mató a uno de los Ten. Escapé con una flecha clavada, gracias a Ygritte. Jon se encogió de hombros. Podría haberme matado si hubiera querido, pero no lo hizo. ¿La amabas? Sansa miró a Jon. Sí, admitió. Hice algo. Sansa se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones de cuero marrón que había empezado a usar desde que llegaron a Kingscrown. Se acercó a la ventana orientada al norte y miró hacia afuera. Arya sentía pena por Sansa, se había casado con un hombre que había amado a 2 mujeres en su vida, y su futuro estaría entrelazado con ambos. La que acababan de estar hablando estaba en el futuro. Por supuesto, Jon había prometido no hacerle daño a Sansa, pero iría al norte del muro y pasaría mucho tiempo con ella. Jon y Sansa aún estaban aceptando no ser hermanos y verse como primos. La idea de que fueran amantes era algo que Arya nunca quiso contemplar, pero sabía que era una necesidad. De repente, se sintió muy protectora con su hermana mayor. Si es que siquiera te atreves. Empezó. Arya, no lo haría, prometió. No podrás engendrar hijos si lo haces. Le advirtió Arya. Jon se levantó y se acercó a Sansa. Sansa, dijo, haz lo que tengas que hacer. Solo no te maten, respondió, aún mirando hacia el pueblo. No soy el chico verde de 17 años que era cuando me sedujo. No necesito demostrar que no soy un hombre de la Guardia de la Noche. La giró. Arya se preguntó si debería dejarlos en paz, pero esperó a ver qué pasaba después. Sansa, eres mi esposa. Nunca te deshonraría. Vi cuánto dolía a Lady Stark. Nunca podría hacerle eso a nadie, y menos a ti, le dijo. Será mejor que no, le advirtió Arya. Solo necesito hablar con Mance. No pretendo ser uno de ellos. Les voy a ofrecer un trato. Pueden venir al sur siempre que cumplan las reglas que establezcamos. La mayoría de esos lo dictará la guardia, frotó el brazo de Sansa. Sé que nos llevará tiempo aceptar nuestra situación. Eso no significa que vaya a lanzarme a los brazos de otra mujer. Ya no me dejo convencer tan fácilmente. Sansa giró la cabeza hacia él, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Estás seguro de eso? ¿Nunca te había pasado antes? Jon bajó la mirada. Arya quiso reír. Tú te metiste en eso. Arya se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y miró a su alrededor. Creo que esta habitación será un dormitorio perfecto para los dos, sonrió con suficiencia, dándoles la espalda y alejándose, sintiendo como sus ojos le ardían en la espalda. Capítulo 11, Jon 4. Notas del capítulo. Habrá saltos temporales o breves resúmenes en la siguiente parte de esta historia, ya que básicamente estaría escribiendo demasiado del libro o la serie. El foco principal de esta sección será la historia de Jon. La verdad siempre debe ser la mejor política cuando se trata de asuntos del corazón. Jon no quería mentirle a Sansa y decirle que no sentía nada por Ygritte, al fin y al cabo, ella fue su primera y murió en sus brazos. Pero era un tipo de amor diferente. La única que solo la juventud puede aportar, donde alguien está libre de las cargas de la experiencia vital. La mujer que amaba entonces sería la misma, pero el hombre que era ahora no la vería como la hacía. Solo el bastardo de la Guardia de la Noche, Jon Snow, que resultó que realmente no sabía nada, podía amar a Ygritte. El hombre, Jon Snow, o Aegon Targaryen en que se había convertido, no podría sentir eso hacia ella. Incluso dudaba que ahora la encontrara especialmente atractiva. No porque le faltara belleza, sino porque era demasiado salvaje. Le gustaba una mujer que pudiera y quisiera luchar, pero solo en defensa propia. Aunque nunca lo admitiría a nadie, siempre anheló ser un héroe de niño, y eso no se había muerto del todo en él. Pensaba que había sido un héroe para Daenerys, pero cada día pasaba menos seguro.
Puede que lo viera como una figura heroica, pero para Daenerys no había héroes, se veía a sí misma como la heroína de su propia historia. Sansa necesitaba a Jon, no para protegerla físicamente, ya que su entrenamiento iba bien y sospechaba que se convertiría en una luchadora capaz. Tampoco le necesitaba para fines políticos. Ella necesitaba que él dejara de casarse con Joffrey, y era totalmente posible que quisiera anular el matrimonio lo antes posible, pero Jon sospechaba que no lo haría. No porque aspirara a ser reina, porque el último lugar que Sansa quería volver a ver era Desembarco del Rey. Ella lo soportaría por él. Sansa le necesitaba porque él había sido quien estuvo ahí cuando ella estaba en el fondo del pozo. Después de todo lo que había pasado con Ramsay, Jon era la única persona que sabría por lo que ella había pasado. En realidad, Sansa era la única persona que sabría cuánto le había afectado la muerte. Habían soportado experiencias traumáticas simultáneas y se habían fortalecido mutuamente al unirse por ello. Era algo que ninguno de los dos podría explicarle del todo a Arya, ella lo sabía, y él odiaba eso. Así que cuando estaban en la torre y Arya los dejó solos, tuvo que hablar a solas con Sansa. No hemos hablado de esto bien, a solas, desde que nos casamos, empezó Jon. Voy a dejar claras mis intenciones. Quiero un matrimonio como el de tu madre y tu padre, pero sin la complicación de un bastardo que nunca existió. ¿Qué quieres?, preguntó. Sansa frunció el ceño y pensó un momento. Supongo que quiero lo mismo, coincidió ella. ¿Crees que alguna vez podremos tener ese tipo de relación? Tendremos tiempos separados para pensarlo. Jon solo pudo responder. Me gustaría esperar que podamos. Pero si no lo quieres, entonces no te lo forzaré. Sansa sonrió ante esa respuesta, tomando sus manos enguantadas entre las suyas. Eres el único hombre que conozco que es lo suficientemente honorable como para tratarme como deseo que me traten. Y sé que no lo harás. Bueno, ya sabes. A menos que te sientas desesperadamente solo. Fui un hombre de la guardia de la noche, sentirme solo por la falta de contacto de una mujer, si es eso a lo que te refieres, era normal para mí. La rodeó con los brazos. Esta separación podría ser la idea adecuada. Ahora mismo pareces un niño. Sé lo hermosa que será si soy un hombre afortunado. De hecho, soy el hombre más afortunado de todo Poniente. Estoy casado con la mujer más hermosa de los 7 reinos. ¿Crees que pondría eso en peligro? Habría pensado que era la mujer más hermosa de los 7 reinos. Sansa frunció el ceño. No soy ciego, Sansa. No estaría nada de acuerdo con ese sentimiento. Podía ver lo hermosa que eras. Pero eras mi hermana, ¿cómo podía mirarte así? No solo eso, sino que habías estado. No podía decir las palabras, violada y torturada. Sansa terminó la frase. Jon asintió. ¿Cómo podría hacerte daño después de lo que pasaste? Gracias. Sansa sonrió débilmente. Pero Ygritte es con quien vas a pasar tiempo en los próximos meses, no ella. Sansa, Ygritte se aprovechó de un novato. Ya no soy ese niño de 17 años al que ella obligó a entrar en una cueva, intentó explicar. Era una mujer experimentada que se aprovechó de un chico inocente que nunca había experimentado el amor ni la guerra. Siempre decía que yo no sabía nada, y tenía razón. En ese momento, pensé que lo sabía todo, pero me equivoqué. Ni siquiera lo sé ahora, pero tengo mucha más experiencia en la vida y sé lo que quiero, sonrió. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Sansa. Jon se rió. No tengo ningún deseo de ser rey. Quiero una vida tranquila. Vivir en algún sitio. Miró a su alrededor, así. Sí, esto estaría bien. Cuidar la tierra, tener algunos cerdos, ovejas, gallinas. Una esposa y unos hijos preciosos, se encogió de hombros. Pero no nací para ser una persona a la que se le permitiera esa vida, aunque quizá me hubieran permitido tener una esposa hermosa y, con suerte, algún día hijos. Sansa sonrió. ¿Lo dices en serio, verdad?, preguntó. Sí, lo sé. He visto lo que hace el poder, y no me gusta. He sido poderoso, y parece que voy a tener que pasar por todo esto otra vez. Pero así es la vida, supongo, frunció el ceño. ¿Qué quieres, no para Poniente, sino para ti? No estoy seguro de cuidar cerdos, ovejas y gallinas. Sansa sonrió. Pero el resto suena bien. Simplemente no es la realidad para nosotros. Jon negó con la cabeza en señal de acuerdo. Si no sientes nada por ella cuando la ves, quiero decir y grite, entonces tráela al sur. Quería vivir aquí, bueno, que la dejara. Incluso podría ayudarte a sanar, con su muerte y todo eso. Esta vez vivirá y conseguirá lo que quiere. Jon miró a Sansa con desconfianza. Si había alguien en el mundo con quien Ygritte no se llevaría bien, sería con Sansa, aunque podía imaginarse cómo se vinculaba con Arya, bueno, la antigua Arya. Veré cómo me siento cuando la conozca. Existe la posibilidad de que no me guste esta versión de Ygritte.
Dudo que esta vez sea tan amable, después de todo, estaba allí para asegurarse de que no volviera a la guardia. ¿Te usó?, preguntó. Sí, al principio, pero sus sentimientos cambiaron, suspiró, recordando los momentos que había tenido con Ygritte. Había disfrutado estar con los libres, con ella, pero eso fue de niño. El hombre en el que se había convertido necesitaba más. Jon quería una relación amorosa de verdad, pero tenía dudas sobre si Sansa podría ofrecerle eso después de sus experiencias. No es que pudiera culparla. Confío en ti. Sansa apoyó la cabeza en su hombro, como si pudiera leerle la mente. Eres el único hombre en el mundo en quien puedo confiar. No me hagas arrepentirme. Le miró y miró la barbilla. ¿Qué? Frunció el ceño. Le tiró de la barbilla. Puede que tengas razón en la parte de la separación, no estoy seguro de poder soportar ver a este inútil mucho más tiempo. Al menos cuando vuelvas, tendrás una barba de verdad. Jon no estaba seguro de si Sansa realmente le estaba haciendo un cumplido. ¿Te gusta la barba?, preguntó. Te hace parecer bastante rey, le dijo. ¿Eso es un cumplido?, preguntó, sorprendido. Ella nunca le había hecho ningún tipo de cumplido cuando él fue rey en el norte. Este lugar podría estar hecho para que luzca muy bien. De repente cambió de tema. Esta sería la cámara del Lord y las damas. La habitación debajo de nosotros, la habitación de los herederos. En la segunda planta tenemos los aposentos de invitados y abajo los de los sirvientes. Sansa se deshizo de él. Jon frunció el ceño. Ha sido un cambio considerable. Se sobresaltó, luego vio a Arya acercarse, así que se apartó. Podríamos intentar recrear la opulencia que tuvo, pero no creo que ni Mance ni Tormund lo aprecien. De repente se rió ante la idea de Tormund en un dormitorio lujoso con tapices y una gran cama con dosel, un cuervo de Invernalia. Arya interrumpió, entregándoselo a Jon, que lo abrió mientras las chicas esperaban. Jon, Sansa, Arya. El rey se quedó una semana entera. Una estancia más corta de lo que predijiste. He rechazado el papel de mano, que, aunque él estaba disgustado, entendió mis razones. Rab cabalgará hacia el norte con Benjen y Lord Tyrion, como predijiste. Estarán contigo en 15 días, quizá menos. Rab se quedará y ayudará con la reconstrucción mientras Jon va al norte. Ten cuidado con lo que dices, Tyrion hace demasiadas preguntas. Ahora veo que Jaffrey y los otros niños no son hijos de Robert, no se parecen en nada a él. Espero que todo vaya bien. Por favor, escríbela. Lady Stark está muy ansiosa por saber de ti, al igual que yo, tu padre siempre cariñoso. Lord Eddard Stark. Uf. Arya sonrió. Funcionó, ninguno de nosotros necesitaba ir a desembarco del rey. Lady vivirá y Nymeria se quedará conmigo. Padre no perderá la cabeza y Dab y madre sobrevivirán. Parece demasiado bueno para ser verdad, aunque ojalá Tyrion no viniera. Sansa suspiró. Supongo que deberíamos enviar una respuesta, dijo. Jon asintió. Ven, volvamos a la tienda y enviémosle un cuervo. Jon animó a las chicas de abajo. Durante las 2 semanas siguientes, el pueblo y la torre fueron completamente transformados. Lo primero que se restauró a la usabilidad fue la torre, simplemente porque allí sería donde dormían, cocinaban y comían, incluidos los hombres que ayudaban. La cocina había sido restaurada y el pasillo subterráneo incluso estaba presentable, a pesar de no tener ventanas. Jon decidió que ese sería el mejor lugar para esconder a ancianos, enfermos y niños que no podían luchar cuando llegaba la larga noche. Por alguna razón, el ejército de muertos nunca parecía registrar cuevas, y eso podía usarse como entrada mientras bloqueaban la otra salida dentro de la fortaleza. La mayor parte de la parte restante de la fortaleza había sido puesta en funcionamiento de alguna manera. La planta superior se había convertido en la gran cámara, o grandes cámaras, como ahora se les llamaba más comúnmente, con un solar y un baño. La tercera planta contenía 2 dormitorios, cada uno con un retrete. La segunda tenía la misma disposición que la tercera. La primera planta era donde se alojarían los sirvientes, y lo que antes era la cámara fuerte en la planta baja, se convertiría en el hogar del maestre cuando llegara desde la ciudadela. Sansa dormía en las grandes cámaras porque era la residente permanente principal. Arya tenía una habitación en la tercera planta, al igual que Jon. Sin embargo, con los recién llegados, fue necesario cambiar la disposición para dormir. Por primera vez, Jon y Sansa tendrían que compartir cama como marido y mujer, algo con lo que ninguno de los dos se sentía cómodo. Rab debía quedarse con la habitación de Jon. Tyrion y Benjen dormirían en la segunda planta. Por suerte, la cama que se había hecho para las grandes cámaras había sido diseñada mientras los 3 habían bebido demasiado vino de verano, olvidando que sus cuerpos no podían consumir la cantidad a la que estaban acostumbrados y se habían emborrachado muchísimo. Se había decidido que la cama debía ser apta para Tormund y su osa Seila, o para Tormund y Brienne.
Ninguno de ellos podía decidirse, lo cual era el resultado más probable de las conquistas de Tormund, por lo que la cama era enorme, lo que facilitaría que Jon y Sansa compartieran. Sansa y Arya pasaban mucho tiempo haciendo sábanas y rellenando colchones, mientras Jon ayudaba con el trabajo manual y organizando la tala de árboles. A lo largo de las semanas que habían pasado, más hombres habían llegado con fragmentos para hacer que la fortaleza pareciera un pequeño castillo, uno que mantendría contento a un invitado tan importante como un rey. Cada uno de los dormitorios principales tendría su propio baño privado y retrete. Había un baño para el maestre y otro para los aposentos de los sirvientes. La cocina estaba lista y funcionando. Sansa había encontrado tiempo para hacer algunos estandartes de lobo huargo para el gran comedor subterráneo, haciéndolo parecer casi acogedor. Los hombres que trabajaban en el proyecto cenaban dentro del gran comedor. Era consuelo y alivio del frío, el viento, la lluvia y las nevadas ocasionales de verano. En cuanto estuviera listo, unos 50 hombres dormirían allí, algunos en los aposentos de los sirvientes, la mayoría estarían de guardia, ya que no era raro que salvajes saquearan la zona. Cuando Rab, Benjen y Tyrion llegaron, la fortaleza estaba en buen estado para dormir y lista para que siquiera se bañaran. La posada aún estaba en reconstrucción, así que toda la bebida debía realizarse en las grandes cámaras, que ahora estaban divididas en la zona de dormitorios, con la enorme cama, un retrete, un vestidor y un solar, que albergaba una mesa de comedor, lo suficientemente grande para que los 7 pudieran comer y luego reunir sus sillas alrededor del hogar. Las paredes estaban hechas de madera de hierro y cubiertas por un estandarte negro con un emblema blanco de Wargo, muy parecido al estandarte Stark pero con blanco sobre negro. Los ojos del Wargo eran rojos como los de Ghost. Jon sabía que necesitaría un nuevo sigilo y Sansa lo había ideado ella misma. Sus invitados se quedarían 2 noches antes de que Jon partiera con Benjen y Tyrion hacia Castillo Negro, un viaje que realmente no le hacía muchas ganas. Casi se había instalado en la fortaleza de Kingscron y podría haber pasado el resto de su vida allí, aunque solo fuera por el pequeño hecho de que sabía lo que les esperaba y lo que tenía que hacer para evitarlo. Por las apariencias, Arya fingió irse a la cama, pero en realidad estaba en el camerino de Sansa, escuchando la conversación entre los 6. Debo admitir que me parece un poco extraño que quieras casarte con la chica que fue criada como tu hermana. Tyrion frunció el ceño. Hace mucho que sabemos que no éramos hermanos. Incluso antes de eso, Lady Stark nos mantenía separados. No quería que Sansa estuviera sola con un bastardo. Jon suspiró. Lord Stark no te ha legitimado, dijo Tyrion. No, pero los Dayne me reconocen. Por eso Lord Stark me hizo Lord por derecho propio. Previene problemas de sucesión si estoy contento con mi propia tierra. Lord Stark me ha encomendado una gran responsabilidad para establecer la paz entre los salvajes y el norte. Sabemos que algo está pasando al norte del muro, los únicos que pueden decírnoslo son los salvajes. A Jon le disgustaba llamarlos salvajes, pero si empezaba a llamarlos gente libre, a Tyrion le parecería muy extraño. ¿Qué está pasando más allá del muro? Tyrion alzó una ceja. Mance Rayder ha reunido a los salvajes, los 100.000 de ellos. Benjen a un trago de cerveza. El número de guardabosques desaparecidos se ha duplicado, al igual que el de desertores. No me sorprende. Si todos son tan malhumorados como tú, entonces desaparecería o desertaría. Tyrion se rió, pero nadie más se unió a él, en cambio todos le miraron con cara de piedra. Nos llegaron las historias de los caminantes blancos, dijo Jon. Los desertores, sabiendo que van a perder la cabeza, preferirían eso antes que volver al muro. Nos dicen una y otra vez que son los caminantes blancos, dijo Benjen. Está causando disturbios entre los señores del norte. Los salvajes parecen cada vez más desesperados por llegar al sur. Dicen lo mismo que los desertores. Los señores quieren que mi padre resuelva este problema, explicó Rab. Cuando 2 enemigos jurados dicen y quieren lo mismo, probablemente sea hora de escuchar. Si lo que dicen es cierto, entonces necesitamos ayuda de los salvajes. Quizás si nos ayudan, podamos ayudarles y llegar a un acuerdo, dijo Jon. Si mienten, entonces el norte tendrá que hacer algo al respecto. La Guardia de la Noche por sí sola no puede ayudar. ¿Por qué te enviaste? Eres un cabrón. Tyrion parecía no convencerse. Eso me hace aún más perfecta para ir. Rab y yo tuvimos la misma educación, la misma formación. Sé cómo dirigir un castillo tan bien como él. La diferencia es que Rab es el heredero de Invernalia, su vida es más valiosa que la mía. Jon se volvió hacia Rab y se encogió de hombros. Es lo que hay. Rab asintió, aunque Jon sabía que era al revés, y Rab también. Eso significa que tengo el conocimiento para hacer lo que hay que hacer. Darme este castillo, aquí en el Don, con la autoridad del Lord Comandante, significa que Mance Rayder me escuchará. No escuchará a la Guardia de la Noche, no hay confianza y apenas hay amor entre ellos. No les importa si soy un bastardo, pero Mance sabe quién es Ned Stark y lo honorable que es.
Mance sabrá que he tenido la educación adecuada para saber lo que hago. También sabe que no lo haría sin la bendición de Lord Stark, dijo Jon. Supongo que tiene sentido, dijo Tyrion. Casarme con Sansa es parte del trato para que los señores apoyen lo que hago. Así sabrán que actúo bajo la autoridad de Lord Stark. Jon mintió, mirando a Sansa y sonriendo, algo que Jon se dio cuenta de que Tyrion no había pasado desapercibido. Ah, así que a los señores del norte no les gustará lo que vas a hacer. Supuso Tyrion. Jon negó con la cabeza. Lo dudo mucho. Sansa es mi forma de decir que Lord Stark está de acuerdo conmigo, y si no les gusta lo que voy a hacer, que lo hagan con él. Eso explica a los soldados. Tyrion asintió. ¿Vas a dejar pasar a todos los salvajes por el muro? Los detalles son entre mí, Mance, Lord Stark y el Lord Comandante, respondió Jon. En fin, basta de política por hoy, quizá deberíamos hablar de algo más ligero. Lady Sansa. ¿Cómo encajas tú en todo esto? ¿Por qué aceptarías casarte con tu hermano bastardo?, preguntó Tyrion. No es mi hermano, respondió Sansa. No, no os miráis como deberían hacerlo los hermanos. Desde luego, no te mira como mira a Lady Arya. Aunque supongo que no se ha acostado con Lady Arya. Eres tú, pero supongo que el matrimonio ya se ha consumado. Sería una pena que Lord Stark hubiera hecho creer al rey Robert que no estás disponible, cuando el matrimonio puede ser anulado. Jon no podía creer las palabras que salían de la boca de Tyrion. El matrimonio ha sido consumado, dijo Jon con frialdad. De alguna manera lo dudo. Tyrion removió su vino en su copa. No creo que esta sea una conversación que quiera escuchar, dijo Rab. Es mi hermanita, ni yo. Es mi sobrina, añadió Benjen. Bien, no diré más. Tyrion se encogió de hombros. Una hora después, Rab, Tyrion y Benjen se marcharon, mientras Jon y Sansa regresaron a sus aposentos, donde encontraron a Arya. Estaba haciendo demasiadas preguntas, susurró Arya. Por supuesto que sí, me preocuparía más si Tyrion no hiciera preguntas. Sansa negó con la cabeza al oír un golpeteo en la puerta. Ese es Rab, dijo mientras se acercaba y veía a Rab al otro lado. Pasa, susurró. ¿Está Benjen contigo? Todavía no respondió Rab mientras todos se sentaban en la enorme cama. Arya sonrió. Rab, ¿qué se siente al ser de repente la persona más joven en la sala? Rab los miró y frunció el ceño. ¿Cuántos años tenéis todos otra vez?, preguntó, pero antes de que pudiera responder, se oyeron dos golpes en la puerta. Esta vez Jon se levantó y dejó entrar a Benjen, que se unió a ellos en la cama, mirándolos con asombro. Mi hermano pequeño nos preguntaba cuántos años teníamos, le dijo Arya a Benjen. Venga, quiero oír esto. Benjen sonrió. Tengo 1 y 8 años, anunció Arya. Tengo 20. Añadió Sansa. 24. Le dijo Jon. Rab es ahora nuestro hermanito de apenas 1 y 6 años. Rab frunció el ceño. Benjen de repente se puso serio. ¿Hablabas en serio lo que dijiste sobre los caminantes blancos? Ned me contó cosas que no quería creer que fueran ciertas. La última vez, me uní a la guardia. Siempre aspiré a ser guardabosques, pero me asignaron a los mayordomos, para ser el mayordomo del viejo oso. Fuisteis de misión con Otor y Jeffrey Flowers, ninguno de vosotros volvió. Los encontramos, eran espectros. Quemamos a Jaffer, pero Otor atacó al Lord Comandante. Así fue como conseguí a Longclaw. Fuimos al norte a buscar a los guardabosques desaparecidos. Parece que Will, Wemar Royce y Garth fueron atacados por los caminantes blancos y solo Will sobrevivió, hasta que fue decapitado por Lord Stark, dijo Jon. Me infiltré entre los libres, el Lord Comandante fue asesinado por amotinados en la fortaleza de Craster. Me convertí en Lord Comandante, pero todo se fue al garete cuando intenté rescatar a los Freefolk restantes del ejército de los muertos. Me asesinaron por ello y resucitaron por una sacerdotisa roja de Yor. Salí de la guardia y Sansa, Arya y yo intentamos detener al ejército de los muertos. Incluso trajimos dragones, pero no fue suficiente. Morimos en Invernalia y volvimos aquí. Sé quién eres, dijo Benjen en voz baja. ¿Y quién deberías ser y qué planeas hacer? Me lo dijo Ned. ¿Pero cómo encontraste a los dragones? ¿Montaste en uno? Daenerys Targaryen tendrá 3, dijo Sansa mientras Rab observaba sorprendido, no había oído toda esa información. Pude montar a uno de ellos. Jon asintió. Maldita sea. Benjen negó con la cabeza. ¿Cómo fue? Rab frunció el ceño. Hace que los caballos parezcan bastante aburridos. Jon se rió. Rab se volvió hacia Benjen. Deberías verle pelear. Da miedo. No me sorprendería que pudiera defenderse contra Ser Arthur Dayne. Jon se rió. ¿Crees que soy aterrador?, se volvió hacia Arya. Deberías ver esta pelea. Sería perfectamente capaz de vencer al sabueso. Arya se encogió de hombros. Tío Benjen, quiero que vengas conmigo cuando negocie con Mance.
Significa que no podrás liderar la próxima misión, dijo Jon. ¿Es una idea inteligente? La última vez te salvó la vida. Sansa le fulminó con la mirada. No seré tan tonto como para traer a un espectro al sur del muro para complacer a Cersei y Lannister. No lo necesitaré, le recordó. Cierto. Sansa asintió. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Jon?, preguntó Benjen. Sobre tu madre y tu padre, en realidad. El día antes de que yo llegara, respondió Jon. Sansa y Arya se enteraron después. ¿Por qué te casaste de verdad? ¿Hay algo que debería saber? ¿Esos rasgos Targaryen? Benjen frunció el ceño con disgusto mientras Jon y Sansa se miraban y reían, ambos negando con la cabeza. No, nada de eso. Era para no tener que casarme con Joffrey. Robert habría insistido, respondió Sansa. Ah. Benjen asintió. Es un imbécil. Arya se encogió de hombros, Rab y Benjen parecían sorprendidos por sus maldiciones. Soy una mujer adulta que ha crecido rodeada de hombres y soldados. Creo que estás siendo amable con él. Sansa sonrió con suficiencia antes de mirar a Benjen. Jon y yo sabemos lo que se espera de nosotros. Ahora no es el momento, puede esperar a que él vuelva y parezca un hombre y yo seré una mujer en cuerpo. Ninguno de los dos es inocente en esos asuntos. Jon le frotó el brazo con suavidad, y Sansa le sonrió. Al menos ya sabemos cómo es el otro. Estoy casado con la mujer más hermosa de Poniente, afirmó Jon. Excepto ella, dijo Sansa, y Jon frunció los ojos. Ay, supongo que había alguien más, ¿no? Supuso Benjen. Adivina. Arya negó con la cabeza. Esos rasgos Targaryen alzaron su fea cabeza. Se estaba tirando a su tía. Jon ya había tenido suficiente. No quiero volver a oír hablar de ella de esa manera. Nunca pasará, resopló. Sí, su gracia. Arya negó con la cabeza, pero Sansa no dijo nada, lo cual Jon entendió. ¿Cómo podría hacer esa promesa si alguna vez salía en una discusión privada? Creo que es hora de dormir. Sansa bostezó. Arya, Benjen y Rab se despidieron de todos y dejaron a Jon y Sansa solos. Te dejaré cambiarte primero, dijo Jon. Llámame cuando estés en la cama, añadió, mientras se dirigía al solar para esperar a irse a la cama. Unos minutos después, llamaron a Jon a la alcoba, donde se lavó, usó el retrete y se cambió a una túnica larga para dormir y unos calzones para la modestia. Sopló las velas y se metió en la cama, la única luz en la habitación era la del resplandor naranja del fuego. Buenas noches, Sansa. Jon la besó en la frente. Buenas noches, Jon. Le dio un beso en la mejilla. Con eso, ambos se giraron, lo más lejos posible el uno del otro, y se quedaron profundamente dormidos. Capítulo 12, Sansa 4. Sansa era cálida, era muy cálida, unos brazos poderosos la envolvieron, haciéndola sentir segura y en paz. Nunca quiso que esa sensación terminara, quería quedarse en ese cálido abrazo, pero a medida que se despertaba más y más al mundo, se dio cuenta de que estaba demasiado caliente y que el cuerpo a su lado era más caliente que nunca había conocido a nadie. No solo eso, sino que quería hacer agua. Sansa abrió los ojos y vio a un Jon dormido, bueno, el pecho de un Jon dormido, estaba tan envuelta en el que no podía levantar la cabeza. Tenía que admitir que, si no fuera porque necesitaba hacer agua y tenía demasiado calor, no se habría movido. Con cuidado, se desenredó y se movió antes de que sus brazos la rodearan de nuevo, sin querer soltarla. Sin embargo, al menos podía liberarse lo suficiente para sacar un brazo de las pieles y refrescarse. Una vez que se liberó lo suficiente, le permitió mirar a Jon, mirarle sin sentirse cohibida. Por mucho que Jon tuviera el aspecto Stark, y la gente decía que se parecía a su padre, había muy poca semejanza. Jon tenía el color Stark y su pelo era rizado, como muchos Stark, también tenía la cara larga, pero ahí terminaba su parecido. La forma de sus ojos, cabeza, nariz y labios era diferente. Sus rasgos eran tan atractivos como podía ser, delicado, casi bonito como una chica, aunque sabía que algún día llegaría a parecer muy masculino. Sus pestañas oscuras abanaban sus mejillas y su frente se arrugaba, como si se preocupara, incluso dormido. No había cicatrices de batalla, ni barba adecuada. No estaba bromeando cuando dijo que esperaba que creciera hasta convertirse en su habitual barba, en vez del peluche juvenil que llevaba en ese momento. Una punzada de culpa la recorrió. Ella afirmó que Daenerys le había usado, sin ver cómo era posible que Daenerys hubiera visto algo que ella no, su belleza, aunque su bondad, fuerza, valentía y estupidez al intentar ser el héroe siempre estaban a la vista. Fue en ese momento cuando Sansa se dio cuenta de que él era el príncipe con el que siempre había soñado cuando era una niña. Ni Joffrey ni Ser Loras. Jon se escondía a plena vista, y él era su marido. Deja de ser una niña tonta, quería darse un golpe por querer que todo saliera bien. Que te abrace no significa que te quiera a ti.
En el fondo sabía que él amaba a otro, y en el fondo de su estómago, le dolía. Sansa sabía que no podía permitir que sus sentimientos superaran los de la relación familiar con Jon, no hasta que se hubieran ocupado de los muertos. Ya lo habían pasado una vez y no habían sobrevivido. Si le amaba de otra forma que no fuera la que estaba acostumbrada, y si él volvía a caer en batalla y ella de alguna manera sobrevivía, no estaba segura de cómo podría sobrellevar la pérdida. En cambio, Sansa cerró su corazón y se convirtió en la helada dama de Invernalia, hasta que pasó la larga noche. Eso no significaba que no pudiera disfrutar de la comodidad de estar acurrucada con él por la mañana, sería bastante agradable cuando el tiempo se volviera frío. Esto llevó a Sansa a otro pensamiento: Jon era muy cálido. Nunca lo había notado antes, pero quizá era porque nunca había estado tan cerca con tan pocas capas de ropa entre ellos. El calor irradiaba absolutamente de su cuerpo, como nadie más que hubiera conocido. Al instante, Sansa supo que era su sangre de dragón cantando en el helado norte. Si Sansa no podía amarle como esposa, estaba bendecida con su propio pequeño fuego ardiendo bajo las pieles. El calor corporal no era el único fuego suyo que ardía, podía sentir su dureza matutina, tal era su cercanía. No le avergonzaba como esperaba, muy poco lo hacía últimamente. Después de lo que Ramsay le había hecho a su cuerpo, no había nada que pudiera avergonzarla. Sin embargo, sabía que Jon quizá no lo sintiera así. Sansa se liberó de su agarre y se dirigió al retrete para preparar agua, limpiarse los dientes y lavarse la cara. Al regresar a la alcoba, Jon se despertaba, se estiraba y bostezaba. ¿Te he despertado?, preguntó Sansa. No lo sé. La voz de Jon estaba ronca y somnolienta. No estabas aquí cuando desperté. Perdona si lo hice. Tuve que moverte.